va a ser un levantamiento de cadáver, pero vamos a destripar un poco, hasta donde se pueda, la última novela, segunda novela de Inés Doménez del Río, y también la segunda historia de su protagonista, Carlota Suárez, que es eso que llaman un alter ego, es decir, es Inés resolviendo crímenes o ayudando a resolverlos y enseñándonos a los lerdos como yo qué es un forense y qué hacen los forenses. Ahora mismo nos estábamos tomando un café y ella estaba muy preocupada, insistiendo que parte de su trabajo no solo consiste en conseguir que el lector se enganche, el lector o la lectora, ya vamos a decir la lectora por extensión, porque está clarísimo que no solo hoy, sino que en general el 90% de la gente que sostiene esta industria, esta cultura, este negocio, sois mujeres. Así que gracias por la parte que me toca y gracias en general en representación de todos los gremios que representan el mundo de los libros, los libreros, los escritores, los editores, las bibliotecas públicas y los educadores que les gusta que la gente lea. Bueno, dicho lo cual, no me he presentado, la mayoría me conocéis, los que no me conocéis, mi nombre es Héctor Márquez, soy periodista y eso que llaman ahora gestor cultural, me gusta contar historias, estoy implicado en el mundo de las librerías y los libros desde que tengo uso de razón, porque mis padres vendían libros, no, eran libreros, o sea, trabajaban en una editorial. No eran libros tan interesantes como el DINÉ, eran libros de universidad, textos universitarios y libros de idioma. Y como ya tengo unos cuantos años, pues había muy pocas librerías en Málaga y el niño salió lector y curioso y entonces repartía libros. Yo vivía con los libros en mi casa. Así que cuando Librería Proteo se incendió y yo tomé, los conozco a la gente de Proteo de toda la vida, y tomé la voluntad de ser una de las personas que se implicó en la lucha por la recaudación de fondos para la librería y la divulgación de lo que sucedió. Pues como lo que hice durante ese periodo, pues por lo visto les gustó, pues me dijeron, ¿y por qué no te inventas algo para cuando volvamos a abrir? Y entonces inventé esto que se llama El Tercer Piso, que no deja de ser una manera y casi una obligación de lograr que la gente vuelva a la dinámica de las librerías tal y como todos las conocimos, que era un lugar de encuentro, era un lugar donde ibas y siempre había un librero, una librera que sabía lo que leías y que te prescribía como si fuera un farmacéutico o un médico. Tienes que tomar esto, hacer este ejercicio, tal. Hoy la vida no es así, pero bueno, la experiencia de este año y medio que llevamos con El Tercer Piso parece que funciona. Y bueno, pues aquí estamos haciendo reuniones, en este caso estamos haciendo un club de lectura de aquella manera de la segunda novela de Inés Doménez del Río, que como ya sabréis es la única persona que no soy yo aquí, que ella es la escritora, es médico forense. Eres, no sé si sigue siendo, pero fuiste directora del Instituto de Medicina Legal de Málaga. ¿Lo sigue siendo? Fui directora del instituto durante 4 años, ajá, que me coincidió con la pandemia, ajá, y lo dejé en julio del año pasado, que ya... O sea, te fuiste directora por Zoom. Sí. Qué manera estupenda de ser directora. No, directora no. Nosotros trabajábamos todos los días. Vale. Era una institución que estuvo abierta durante los 24 horas del día, los 365 días del año, con 5 personas de guardia, y fueron tiempos muy difíciles para la pandemia. Bueno, en el mundo sanitario y en el mundo nuestro fue muy difícil. Bueno, explícame un poco, antes de empezar a hablar de cicatrices en el hielo, ¿en qué consiste el trabajo del médico, la médico forense, en este caso que eres tú? Porque normalmente, como tú dices, tenemos unas ideas un poco... Sí. Bueno, esa fue una de las razones por la que yo empecé a escribir. Ajá. Yo no soy una escritora de vocación infantil desde pequeña, pues no, yo he sido ávida lectora, pero no he sido vocación escritora, sino que fue más tardía, ¿no?
Porque es que en la novela negra en la novela negra española está muy mal reflejado el médico forense. Uh-huh. El médico forense está muy americanizado, el médico forense está muy lateral en la trama y luego a veces cuando hay un asesinato es que a veces ni aparece casi. Entonces yo quería explicar en primer lugar qué hacemos los médicos forenses. Primero, el médico forense en España no es un médico de la policía, que eso es la gran diferencia que tenemos con el mundo americano. Nosotros dependemos del juez. Y esto de que en las novelas, porque a mí cada vez que me sale eso en la novela me pongo de los nervios, es que el forense entrega el informe o trabaja codo a codo con la policía. Yo en la novela, Carlota trabaja con la policía, es decir, y nosotros hacemos una autopsia y homicidios o el policía que lo viene con nosotros y nosotros le vamos informando, pero el informe ese es del juez. El juez se le da y el juez determina la siguiente investigación y el juez coordina. Entonces esa es la gran diferencia, porque habéis visto a lo mejor películas como por ejemplo El nombre del padre o otras, pues que la policía detiene a alguien y la policía no es objetiva, no es juez. Claro. Entonces ellos quieren pues tener éxito en la detención y a veces si los médicos perteneciéramos a la policía, muchas veces las autopsias no son tan claras y entonces podríamos desviarnos un poco hacia un lado de la verdad hacia otra. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos aquí los médicos. Bueno, hay dos grandes diferencias. Esa y la otra gran diferencia es que los médicos forenses son siempre médicos. Médicos. Porque lo que se llama perito forense o forense no sé cuánto, forense qué, esos son que se llaman, porque son como peritos judiciales, vamos a decir, que todo el mundo se llama forense, pero son peritos judiciales. O forense de la policía. Es que no, mire, aquí el único cuerpo nacional que existe es el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. Lo demás que todo el mundo se pone el apellido de forense. Entonces, primero, dependemos del juez. Segundo, somos médicos. ¿Y qué pasa? Pues el médico es el que auxilia de forma técnica en todos los temas de la medicina al juez. ¿Qué pasa? Pues que nosotros siempre actuamos bajo las órdenes del juez. El juez nos pide y nosotros hacemos. Y luego informamos al juez. Entonces, ¿qué pasa también la otra gran diferencia? Yo creo que las grandes son las dos que he dicho, dependemos del juez y somos todos médicos, pero aparte es que actuamos durante todo el procedimiento y en cualquier procedimiento que el juez actúe y que hace falta un médico. Por ejemplo, la mayor parte de nuestro trabajo lo hacemos con los vivos. ¿Y qué hacemos con los vivos? Pues, por ejemplo, si tú subes una agresión, tú sales de aquí y un señor te pega un puñetazo o te pelea, todos esos lesionados que sufren una agresión los reconocemos nosotros. Y tú eres la que hace el informe. La que lo reconoce, o sea, no los curamos porque la atención la hace la Seguridad Social, pero solo informamos de la gravedad de esos informes porque la que da parte, digamos. Tiene claro, tal. Y informamos de la gravedad del tratamiento que le ha hecho falta porque esa gravedad va a hacer que la pena del comba del juez va a ser menor, peor. Hay una escala de en el Código Penal, totalmente. Claro. Y nosotros traducimos el lenguaje médico al lenguaje un poco jurídico. Y una pregunta te quería decir. Yo he disfrutado mucho y te decía, descubriendo términos que son propios y que son exactos dentro de la medicina forense y que no se utilizaba. Que no me quedo con él, que es cuando alguien tiene los ojos salidos de la... Protusión ocular, pero la protusión ocular, vale, pues sí, pero nadie dice que tiene el ojo de un sapo o tenía los ojos fuera de la órbita, salvo que seas médico, nadie dice, pero tiene protusión ocular, no. Entonces todo eso es un aprendizaje para mí. Pero también quiero saber si el lenguaje médico, el que aprendéis en la facultad, en la Universidad de Medicina, en vuestra formación, después tiene, digamos, una adaptación dentro del lenguaje jurídico médico, claro. Si hay una serie de términos. A ver, claro, es que nosotros, por eso decir, nosotros, por ejemplo, hacemos reconocimiento de mujeres que han sufrido agresiones sexuales, las violaciones, la violencia de género, la reconocemos nosotros, a los menores, el maltrato infantil, el abuso sexual de los menores. Todo eso, los vivos, en el ambiente laboral, todos los accidentes laborales lo vemos también. O sea, que todos los vivos que, como yo digo, a ver, la gran diferencia también, otra de las grandes diferencias que hay entre la medicina clínica y la medicina forense, yo he sido médico clínico, yo soy reumatóloga también, durante 5 años estuve trabajando. Bueno, pues es que el médico clínico se enfrenta a la enfermedad, es decir, tú tratas una enfermedad.
Pero el forense se enfrenta al daño que hace el ser humano. Es decir, no, yo veo a la lesión que le ha hecho otra persona, a la puñalada que le ha dado otra persona, a la agresión sexual que le ha hecho otra persona. Entonces, nosotros estamos siempre en contacto con el daño que hace el ser humano y el lado oscuro del ser humano. Con lo cual es un poco, como decía Poirot, es muy cansado estar siempre con el lado maligno del ser humano, ¿no? Bueno, eso es una cosa que llama aquí la atención, porque realmente cuando ves, te lo decía antes, el personaje de Carlota es un personaje muy zen, muy plano, es decir, la lleva por dentro. A ver, yo lo que quería en el mensaje de Carlota es hacer una mujer profesional, como somos muchas, vale, que tenemos una vida, una pareja y tal, y trabajamos 100% y hacemos un buen trabajo. No tenemos que ser ni drogadistas, ni unas amargadas, ni unas, yo qué sé, ni unas alcohólicas. Es que no, es que hay muchas mujeres que somos normales, que trabajamos, nos levantamos y hacemos un buen trabajo. De hecho, aquí yo no sé cuál es la proporción en el mundo real. Las otras forenses que aparecen son mujeres, quiere decir que es que somos muchas, ahora. Eso, explícame un poco esa atracción fatal por el lado oscuro, pero manteniendo... Pues es que, bueno, todo se está feminizando. Y es que, a ver, yo tanto lo hablaba con la periodista, con Susana, de que yo llevo 30 años de forense y de médico. Y la evolución de la mujer ha tenido mucho... O sea, yo, la primera vez que hacía guardias en Carlos Haya de residente, veía a una persona mayor, la explorabas, y además tú estabas aprendiendo, la explorabas de cabeza arriba, le tocaban los pies, el pulso tibial, el otro, no sé cuánto, no sé qué. Y cuando terminaba, te bueno, señora, espera un momento, que le vamos a pedir una analítica y tal y cual. Y decía, bueno, pero ¿cuándo viene el médico? Ya. Y tú decías, ¿cómo? A ti ya te veían como mucho como la enfermera. Claro, ¿no? Como mucho. Vale. Luego, mi primer destino fue Puerto Llano. Pues claro, llegas, yo sustituía a gente ya mayor, porque además en esa época, al principio de los años 90, hubo un gran cambio también, empezamos las mujeres a acceder. Y también tú llegabas y, hombre, con la Guardia Civil, la policía, yo no tenía ningún problema, todo lo contrario, y siempre verás que yo solo tengo que agradecimiento. Pero, hombre, te miraban como diciendo, esta ahí con esta cara, como me decían, con la cara que tienes tú como el forense, y digo, ¿pero qué tendrá que ver la cara que tengo con el forense? Entonces, la mujer nos estamos incorporando y hoy día una chica es normal que sea médico, es normal que sea forense, y ahora en el instituto somos muchas más mujeres que hombres. O sea, esto es una realidad. Es una realidad. No es solo un intento no, sí que además la medicina se está feminizando, así que, porque somos las que estudiamos más, las que vengamos más los codos. Es que antes iba a decir, bueno, que a los hombres les va a quedar el fútbol, pero ya ni eso, directamente no les queda el fútbol. El ejemplo Rubiales lo tenemos ahí. En fin, a mí no me va a pillar. Bueno, y otra cosa también que iba a decir, que otra cosa... Es que no sé si lo hice en esta novela, sí, porque otra de las cosas que hacemos y que también estamos en la, es que después también hacemos los reconocimientos psiquiátricos de los presuntos asesinos. Ah, o sea, como médico forense también. Claro, hay una rama, hay un servicio, ¿no? de clínica donde hace el daño corporal, la patología que hace la autopsia y luego está la psiquiatría. Donde, por ejemplo, los incapaces, el informe médico forense es fundamental para un incapaz, cuando tú incapacitas a una persona legalmente. Entonces, y luego también la imputabilidad, es decir, si tiene una enfermedad mental. Claro. Entonces eso también, entonces nosotros reconocemos, porque normalmente tú dices, cuando a lo mejor vemos un asesino de estos atroces que ha matado a sus hijos o ha matado con 50 puñaladas y tal, dices, es que está loco. Pues no, tú haces un reconocimiento para ver cómo están sus capacidades cognitivas y volitivas, si realmente su capacidad de conocer y voluntad están bien, entonces tú dices, no, este señor está bien, lo ha matado porque ha querido, ¿no? Entonces tú como médico forense tienes una formación que se echa de menos normalmente en la práctica de la medicina habitual para todos los públicos, donde está todo muy segmentado, es decir, claro, tú eres una médico holística de las que existían originalmente. Claro, ¿no? Porque todos esos problemas que son los que se enfrenta el derecho con la medicina, claro, pues esos son los que tiene que resolver el médico forense. Y no, los psiquiatras nos han dicho, No, porque los psiquiatras fíjate que hay más psiquiatras, hombre, no, eso todavía sigue porque los sucediendo, ¿no? Bueno, no lo sé, yo también conozco muchas psiquiatras. ¿Sí? Es que ellos lo curan, o sea, ellos tratan. Sí, tratan. Pero nosotros vemos al presunto cuando está o recién hecho, que lo vemos y lo reconocemos, o al cabo del tiempo, y luego recogemos su historial clínico, pero lo exploramos nosotros. Porque nosotros somos los que, independiente de su diagnóstico, sí que sabemos ver si ha tenido esa capacidad de conocer y obrar, la tiene intacta. Oye, ¿y tú te llevabas, antes de tomar la decisión de dedicarte a escribir, un poco con esa voluntad que has dicho de, oye, quiero
quiero realmente reflejar lo que sucede, porque estoy harta de leer que esto no refleja la realidad y a mí nadie me va a contar lo que hago yo porque lo hago. Más allá de esa intención clara, ¿había algo de Carlota en ti que tú cuando te tocaba, hombre, supongo que no estás todo el día recogiendo homicidios, asesinatos, que de vez en cuando te tocará una peleilla un poquito más suave, ¿no? Quiero decir. Sí, bueno, es que nuestro trabajo en las guardias, claro, vemos pues eso, los lesionados de las guardias, los que se han peleado, que se pelea mucha gente, sí, aunque parezca que no, y lo reconocemos y vemos vivos, y luego cuando nos toca la guardia de patología hacemos la autopsia, y cuando nos toca la guardia de incidencia hacemos los levantamientos. Es que hacemos un poco de todo. ¿Y por qué se llama levantamiento? Que es una cosa que yo digo. ¿Quién decidió llamarle a eso levantamiento? Bueno, pues porque realmente... estaban en el suelo y había que... ¿no? Bueno, porque realmente se traslada porque otra de las cosas que también te digo es que, por ejemplo, cuando yo veo en las novelas que el policía se pone a toquetear el muerto, es otra cosa que me pone a mí también de los nervios, porque tú en el levantamiento jamás un policía toca un muerto, claro, un cadáver. El cadáver es del forense. Bueno. Y lo de alrededor ya después lo vemos conjuntamente porque, por ejemplo... El levantamiento es fundamental también después, porque todos los datos que tú ves en el levantamiento te van a ayudar a la autopsia, porque tú lo primero que llegas a una casa cuando hay un cadáver es si eso está revuelto o no está revuelto, si todo está tranquilo, que la puerta no está levantada, que no está forzada, que está todo en su orden, el señor está en la camita, tal y cual. Puede ser un homicidio, que no te digo que no, que esté todo esto, pero vamos, en el 90% de los casos, pues vamos, esto parece una muerte natural. Pues claro, también nosotros, otra de las cosas que también me gusta explicar es cuando actuamos el forense, porque mucha gente, tú es que en el COVID tiene mucho trabajo. Digo, no, es que en el COVID no. Hemos tenido trabajo de otro tipo, ¿no? Porque había habido muchos suicidios. Pero nosotros nos atendemos a las muertes violentas, que son suicidio, homicidio y accidentales, y luego muertes sin certificado de defunción o muertes súbitas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que vive sola, que aparece muerta y que no se sabe por qué ha muerto, ¿no? Entonces, sobre todo en el COVID también, por ejemplo, mucha gente mayor que vivía sola, pues hemos tenido que ir a las casas y si no se sabía la causa de la muerte, pues tenías que hacer la autopsia. Constantemente, ya hablaremos de la novela. Bueno, vamos a hablar del libro. Sí, pero es que claro, ya la parte mía curiosa y de periodista, pues está salivando y tiene ganas de preguntar. Por ejemplo, cuando has dicho los suicidios del COVID, que era una cosa... Yo creo que me cuentes un poco, en España, por lo menos, no sé si en todos los países hay una legislación determinada, se tomó una decisión hace mucho tiempo que de eso no se habla, porque había como cierta idea de que sí, la difusión del suicidio llamaba a los suicidas a tirarse en masa, con lo cual hay como una especie de número oculto entre grandes cifras que no se dice, pero cuando hablas con gente que sí tiene acceso real a las cifras, te dicen, es mucho mayor de lo que parece. Bueno, eso está cambiando. Nosotros hay una mesa de estudio del suicidio y se está interesando mucho, se está interesando ahora el mundo científico por eso. Es que se ha visto que no, que del suicidio hay que hablar porque sobre todo en las muertes, en las familias donde ha habido un suicidio, cuando se soterra o no se habla de esto, no se hace el duelo correcto, es decir... Tú has visto, no sé, han salido también muchos, yo lo he visto en varios periódicos, de padres que han suicidado a sus hijos que no han cerrado el duelo pues porque no se les ha permitido hablar de eso, ¿no? Entonces, se ha visto que del suicidio hay que hablar, pero hay que hablar correctamente, hay que hablar de una forma profesional y hay que tratarlo de forma profesional, no de forma a la ligera. Porque, claro, antes decían, es que un suicidio se lleva a 3 y se habla, llama al suicidio. Bueno, puede ser o no puede ser, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora lo que se está entendiendo es que se tiene que hablar del suicidio, pero de una forma correcta y que hablen los profesionales, ¿no? De forma que la gente pida ayuda, como ha pasado con la violencia de género, por ejemplo. Yo creo que hemos dado un gran salto en conocer la violencia de género, al exponerlo y decir, tú eres una maltratada, cuéntalo, saca el tema, pero tienes estos cauces para encauzar adecuadamente es tu problema, ¿no? Si tú llevas ya 30 años en este trabajo, claro, a ti te pilló el momento de Ana Orantes, que fue... Sí. Supongo la primera que hizo que cambiase el... Y yo he estado muchos años en la violencia de género. He sido coordinadora de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia de Género y he estado en el Ministerio de Sanidad siendo su directora general en la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. Entonces,
Yo creo que la violencia de género hemos dado un salto. Hay mucho por hacer porque sigue habiendo muertes, desgraciadamente, pero yo creo que muchas mujeres cuando tienen un caso se les encauza, además se les aconseja que abandonen porque uno de los grandes cambios que ha habido es que antes se decía aguanta por los hijos, y ahora se le dice sal de ahí, que es más importante. O me pega lo normal, ¿no? Claro. Mi primer caso que yo tuve en Puerto Llano de una mujer víctima de violencia, una chica joven, iba con su madre a la consulta. Y le dice, bueno, pues tú le haces la exploración, cómo te ha pegado, qué es lo que has hecho, tal y cual. Y la madre decía, hay que ver, hija mía, cómo la has podido denunciar porque todo el mundo se va a enterar, ¿no? O sea, estaba recriminando a la propia madre, recriminando a su hija de que había ido al juzgado a denunciarlo porque todo el mundo se iba a enterar. Entonces, yo creo que eso ha cambiado, se está cambiando. Y yo creo que con el suicidio es otro tema que también tenemos pendiente y que tenemos que ver pues cómo hay que ayudar y encauzar a esas, por ejemplo, porque primero hay unos intentos de suicidio que yo creo que son voces de alarma que hay que saber encauzar, llamadas de atención, para que puede que haya determinados medios que encaucen esas llamadas adecuadamente para que no acaben donde acaban. Yo, por ejemplo, hacía años, que no veía suicidios de precipitación, por precipitación. Claro. O sea, precipitación te tira del puente. Precipitación es tirarse por la ventana. Y pues cuando empezó la pandemia volvimos a verlo. Entonces sí que es verdad que a todos nos ha afectado y a determinada gente más, y es un problema que yo creo que los poderes públicos están concienciando de que tiene que abordarse. Y que bueno, que hay llamadas de atención, intentos de suicidio, pues que hay que encauzarlos adecuadamente para que no lleguen. Pues como ya profesional te hago una pregunta genérica, ya que viviste en primera línea de fuego y tienes, digamos, argumentos para tener una cierta distancia profesional y objetiva, ¿no? Durante la pandemia yo soy de la opinión que estamos todos también con un duelo mal pasado, en general toda la sociedad, todo, sí. Y que gran parte de los efectos secundarios no somos capaces de integrarlos como efectos secundarios, porque yo creo que ha sido mucho más allá que efectos secundarios médicos de la exposición a un virus determinado, sino que ha tenido que ver con una ruptura o una quiebra bastante más importante de la confianza en el sistema y ciertas cosas. Entonces tú has visto que ni los poderosos eran tan poderosos, que no eran impecables en muchos casos, que el ser humano, que el que dice saber, sabe hasta dónde sabe, pero no sabe decir hasta dónde no sabe, y digamos cuáles son los límites del ser humano. Entonces, como cuando descubres que tu padre, y no quiero hacer spoiler, tu padre no es la persona que debía ser. Sientes como una especie como de desazón y desesperanza, y creo que parte del estado, esto que hablamos de ansiedad, de estrés, de no sé cuánto, tiene que ver con un estado, no sé cuál es tu opinión, ya que tú analizas todo. La muerte ha estado muy presente. Nosotros hemos escrito un libro que lo ha editado Anaya, que se llama Aprender y no olvidar. O sea, donde distintos profesionales... ¿Quién? Bueno, distintos profesionales. Lo ha hecho Anaya. Nosotros he dicho porque somos muchos autores y cada uno en su ámbito profesional, y me llamaron como forense, ¿no? Que era aprender y no olvidar, ¿no? Para ver cómo habíamos vivido nosotros la pandemia y qué veíamos que teníamos que hacer. Y una de las cosas, yo me centré en la muerte, porque la muerte ha estado presente, porque la muerte se ha ocultado, pero la muerte ha estado presente. Entonces, yo creo que ese miedo a la muerte, y nosotros estamos siempre en contacto con la muerte, y bueno, todos tememos la muerte, pero nosotros estamos continuamente en contacto con la muerte, y en este caso mucha más gente ha estado en contacto con la muerte. Claro. Entonces yo creo que ese contacto con la muerte y nos ha hecho, y sobre todo las personas que han perdido a alguien querido, el duelo ha sido tremendo. O sea, el duelo no está cerrado porque muchas personas no han podido ver el cadáver, se les ha enterrado de una forma de lo que hablábamos antes. O sea, si tú no cierras bien el duelo, no acabas bien contigo mismo. Entonces yo creo que hemos visto toda la muerte cerca, tan cerca como que se moría todo el mundo alrededor y nos han tenido a todos confinados, y yo creo que eso ha hecho tambalear nuestros principios, y la gente que a lo mejor estaba un poco más, vamos a decir, más débil a enfrentarse con esta realidad, pues ha sufrido más, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, que yo iba a trabajar todos los días, es que era impresionante. O sea, es una ciudad fantasma. Cuando venías por ahí, que yo vivía por la carretera
por la 357 y venías, pasabas por la Ciudad de Justicia y pasabas por donde estaba la comisaría, que había como una especie de barrera de policía que te paraba el coche. O sea, es que era impresionante. O sea, es que las películas se quedaban en nada. Entonces, vivir eso, hombre, es que el ser humano, quiera que no, es una ruptura total de tu realidad, ¿no? Entonces, claro, el ser humano tiene que adaptarse otra vez a ese periodo de estrés, ¿no? Es que incluso en la guerra, salvo probablemente para los perdedores, existe todo ese proceso de asunción, y quien no lo puede tener porque no se le deja, porque pertenece al bando perdedor, ya sabemos por una cierta distancia en la historia, como pasan generaciones, de la extraña manera que un pueblo entero es capaz de asumir, por ejemplo, una pérdida. Fíjate, Japón es un país de hecho, extrañísimo. Eso está diagnosticado Alemania, por ¿no? el DSM-5 desde hace mucho, el DSM-2, de 1 2, claro. De estrés postraumático. O sea, todo el mundo que ha sentido que puede perder su vida, claro. Su vida ha estado en riesgo, después tiene que llevar un periodo de adaptación y de mejora. Bueno, vamos al lío, porque hay un momento, ya que estamos hablando de cómo funciona la relación emotiva ante el lado oscuro del ser humano, que es capaz de matar, a lo que tú estás constantemente, tú como Inés, has estado expuesta, desde luego mucho más que todos los que estamos aquí. No sé si hay muchos forenses en la sala, hay médicos en la sala hoy aquí, ¿no? Hay un momento, hay una escena en la novela donde el personaje que antes me has dicho, pero bueno, último, Carlota, tiene mucho dinero, evidentemente tú le has prestado una serie de cosas de Inés. Me has dicho que es un poco más intrépida que a ver, Carlota, yo no soy Carlota, vamos, yo he hecho una imagen ideal de Carlota, sí. Vamos, lo que yo te decía es que hay mucho de mí, por supuesto, claro. Hay mucho de trabajo, pero también a Carlota la he tenido que hacer un poco distinta, porque claro. la he tenido que hacer más intrépida, como más atrevida, porque nosotros los forenses estamos en el Instituto de Medicina Legal y ahí la he hecho ser como, hice más con el inspector Domínguez, porque ella también investigar, se ha ido con él a ver, entonces la hago como más intrépida. La has metido salseillo también. Claro, si hago la realidad, a veces la realidad es un poco aburrida y tiene que hacerla un poco más. Entonces, es verosímil, porque realmente así es nuestro trabajo, pero la he hecho muy intrépida. Pero hay un momento, como te decía, el personaje de Carlota, descubrimos aquí, que no sé si aparece en la primera novela, aquí tiene la primera novela también, que esta la editó además, aprovecho para hacer minuto publicitario, Ediciones del Genal, que es la editorial de Librería Proteo, y con este libro además fuiste finalista del IQE Negro el premio es finalista del IQE Negro del IQE Negro de Cartagena Negra 2022, o sea que esto fue un pelotazo para ti, ¿no? Llegar y besar el santo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, para mí me dio mucha satisfacción esa novela también, sí. Porque tú cuando entras aquí a ponerte a escribir, vamos a decir que lo mismo aparece ahora, tenemos arriba a Augusto López, que lleva dirigiendo desde hace un montón de años, es profesor de escritura creativa y dirigiendo un taller de escritura creativa aquí en Proteo, y fue tu profesor. Sí, yo esta la había escrito yo antes. Esto sin ayuda de Augusto ni nada. Sí. Esta la había escrito yo antes, y yo ya había hecho talleres de escritura en Madrid también, vale. Que yo estuve viviendo en Madrid, de Fuente Taja, ¿no? ¿Te acuerdas de esa librería, sí, claro, emblemática? Claro. Pues estuve haciendo, porque ya tenía, a ver, estoy hablando de hace por lo menos ya 10 años, por lo menos, o más. Y yo ya tenía, porque sobre todo fue al volver de Galicia, es que en Galicia yo viví muchas cosas muy interesantes. Vale. Muy interesantes. Y muchas de ellas las reflejo en Muerte Nupcial, porque había cosas, o sea, hay cosas que tú las cuentas y parecen, como dices, hay que ver qué imaginación, ¿no? Pero no, a veces la realidad supera la ficción. Y entonces yo dije, yo tengo que escribir todo lo que yo he vivido, ¿no? Y sobre todo esa está escrita antes del Instituto de Medicina Legal. Vale. Donde todavía hacíamos la autopsia en la piedra. ¿Sabéis lo que es la piedra? Es en todos los cementerios. Es que la verdad es que mis primeros años fueron interesantes, porque yo primero estuve en Puerto Llano y después
cogí y vine a Osuna Estepa. Y después me fui a Galicia. He estado en prácticamente... ¿Y todo eso en entornos rurales? En entornos rurales, totalmente. Claro. Por eso la primera novela está hecha en entorno rural y la segunda está hecha en Málaga. Porque y después me fui a Órdenes, Arzúa, Muro, Ribeira, bueno, toda esa parte que es Costa de la Muerte, ¿no? Y entonces yo ahí contaba cosas que digo, ahí yo dije, es que yo he vivido una serie de cosas que yo tengo que contarlas. Entonces, ahí sí que hay muchas cosas puntuales de cositas que he vivido, ¿no? Cosas así un poco... Eso quiere decir que esta, por ejemplo, Esta también, por ejemplo... Está más reconstruida. No, bueno, y esta, yo pensé, esta es un poco más... es un acaso de... Porque yo identifico, aunque no sea cierto... La violencia en el rural es como más primitiva, vamos a decir, sí. Más, mientras que la violencia en la ciudad es más refinada, un poquito más sádica y más elaborada, ¿no? Uh-huh. Entonces yo aquí dije, uy, ¿qué es lo que yo vi más? ¿Qué he visto yo así como más? Entonces yo me acuerdo que en Coslada, que también estuve de forense en Coslada, apareció un hombre, pero eso fue por un ajuste de cuentas, descuartizado en una maleta. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Pero es que pasa... es decir, esas maneras de morir que tú vas contando, claro, evidentemente están muy documentadas. Claro, pero te dice al final, pero bueno, es que veis que en mayo, o sea, esta novela se publicó el 20 de abril del año pasado y en mayo una mujer apareció en una maleta en Marbella. Ala. Pero es que después, en agosto por ahí, una forense amiga mía de Galicia me escribe, mira, y apareció otra señora en una maleta en Pontevedra. O sea, que es una tendencia, decir... No, una tendencia, hombre, este son cosas año raras. Se lleva el asesinato. Son cosas raras, pero que cuando escribe, al final la realidad supera la ficción, vamos. Pero está clarísimo que todo lo que aparece aquí, porque ya antes te decía tomando el café, hombre, esto es posible, y tú me dices, esto ha pasado, sí. Esto es así. Hombre, sobre todo en las causas de muerte, en las posibles... Aquí no te tiras el rollo en ningún momento, como supongo que muchos colegas que no tienen el conocimiento que tú tienes, es que a veces tú dices, no puedo seguir, a lo mejor está interesantísimo, pero dices, acabas de meter una cagada que te quedará estupendo para tu historia, pero eso es imposible, eso sucede. Algunos autores en estas reuniones de novela negra se lo digo, mira, aquí en la próxima edición cuando vaya a matar a alguien, llámame. ¿No? Bueno, todos se han quedado con mi número de teléfono, porque digo, a veces... Oye, eso sí es interesante, hay mucha gente dentro bueno, digo eso, todo esto me está pareciendo muy interesante. ¿Hay mucha gente dentro de tu gremio que también escriban? No. ¿Conoces alguno? No. Novela no. O sea, escribe a lo mejor no. Ensayo, cosas no, te refiero así. Cuando voy a, por ejemplo, a Cartagena Negra, sí. O a Cubelles Noir. No te encuentras a 14 forenses de esto, no. Luego, no, porque de forense que yo sepa, no. Hay poco. ¿Y después, y policía o es policía? Policía mucho sí. Ahí policía sí, ¿no? Sí. Ahí sí, Erchainas y mozos de escuadra, sí. Víctor de la Boe, por ejemplo. Sí, hay mucha gente que sí es policía. Pero forense, no. De hecho... bueno, recomendaron mi novela en Página 2 sí. Y bueno, tuve la suerte de que fue el mismo programa que María Oruña. Uh-huh. No sé que yo tenga esto, pero salió María Oruña, entonces salió mi compañera, de la directora del Instituto de Cantabria, que es la que asesora a María Oruña, y le dice, es que no me acuerdo cómo se llama el de Página 2. No me acuerdo. Pues le pregunta, pero tú sabes que hay una forense tal cual, y claro, yo conocía a ella, ¿no? A ella. Y me dice, sí, yo conozco a esta que forense tal cual. Y entonces digo, porque que yo conozca no hay ningún forense. Escriben más bien libros científicos. Yeah. Pero así novela que yo sepa, a lo mejor las tienen en un cajón. Ya, a lo mejor tenemos ahí una forense oculta. Pero que yo sepa. La gente que también escribís novela negra, dentro del mundo de la literatura, de la narrativa en particular, sois también una raza rarita. Antes se decía los frikis que leían cómics, que somos raros, pero los de novela negra también tenéis un Bueno, yo creo que no, que ya... ¿no? Lo que pasa es que está viendo un poco thriller más bien, ¿no? Porque ahora tenemos los grandes thrillers, estos Javier del Castillo, Dolores Redondo se ha metido en novela negra, la Eva García González de Iturbi, esta... O sea, quiero decirte, ahora hay mucho... César Perejil acaba de ganar el Nadal con una novela Bajo Tierra Seca, de que es novela negra negrísima, vamos. Entonces, quiero decirte que
Yo creo que la novela negra, bueno, Lorenzo Silva ganó también el Planeta también. Hace ya muchos años. Y luego hizo famoso a Chamorro y Bevilacqua, que quién iba a decir que una pareja de guardias civiles se hiciera tan famosa, ¿no? O sea, quiero decirte que yo creo que... Y hasta el mismo Eduardo Mendoza, la gente no se acuerda. Es verdad que su novela negra solía ser un poco humorística, y a mí yo la adoraba porque me parecía que era una manera también de no tomarse demasiado en serio. Bueno, y claro, tenemos a Vázquez Montalbán, Plinio, González Ledesma, o sea, tenemos antecedentes que los hay. Pero ahora yo creo que ahora vivimos un boom de la novela, un poco thriller yo diría, pero bueno, sí, yo creo que sí. ¿Y qué hay? Que ahora el Javier del Castillo, cuánto ha vendido, yo qué sé. ¿Qué es lo que hay? Porque Carmen Mola. Carmen Mola. Yo no la he leído, pero creo que es un poco sádica. Yo soy mala, que escribo... Es que tres tíos... Esta la gente dice, hace falta 3 tíos para hacer una mujer, ¿no? Directamente. Lo de Carmen Mola. Lo que quería decir, que tú también eso lo habrás reflexionado muchísimo, que es lo que tiene el crimen, la parte oscura del ser humano, que nos atrae constantemente. Sí. Hay un personaje aquí en la novela. 2. Hay 2, bueno, hay 2. Hay 2. Pero hay 2 malos, ¿eh? Hay 2. Sí, no, pero no hablo de malo. Hablo de esa llamada al abismo, que se la hace muchas veces también Carlota y otro de los personajes principales de la novela, que parece que es algo que aquí, tal y como lo ves y como tú lo cuentas, es decir, es algo que forma parte de todos nosotros, y que y hay un momento donde lo describen muy gráficamente en uno de los personajes, no diremos cuál es, que dice, y de pronto la bestia sale, o sea, deja algo así, que la fiera o la bestia, no sé cuál era la expresión que utilizaba, sale. ¿Hay algo que tú has aprendido de esto? Es decir, que seguro que con tu experiencia sabes que el ser humano tiene algo dentro de él que le lleva hay una destruir, frase o no sé qué. Que de Lorenzo Silva, por cierto, en una entrevista, que dice, conocemos a los malos por las acciones malas que hacen. Yo, es que, por ejemplo, yo cuando me veo delante, cuando exploramos, por eso yo te he dicho antes, porque a mí una de las cosas que también me llama la atención, yo he tenido delante asesinos que yo, además, en un caso, especialmente, que me acuerdo perfectamente de él, me acuerdo de casi todo, pero de este, es que le había dado 50 puñaladas a su novia cuando le dijo que la dejaba, pero con una tijera en el cuello. Además, yo hice esa autopsia también y después vi al asesino. Fijaros el sufrimiento de la víctima, 50 puñaladas en el cuello, porque esa mujer no se murió en la primera. Le estaba apuñalando el hombre al que ella, bueno, en ese momento le iba a dejar porque ya no lo podía soportar más, el tío era un poco de ella. No conocemos la historia antes porque ya se murió, pero fijaros que ya ella estaba harta de él y le dice que se va. Y él coge una tijera y le da 50. Pudimos contar 50 o 60, es que hay muchas no se pueden cortar porque están una encima de otra, ¿no? Claro. Intentamos medirlas todas, pero fijaros el sufrimiento de esa víctima, ¿no? Y después tú ves al señor tan campante delante tuya y contando de tu vida, y tú le dices, bueno, tal y cual, y además nunca se acuerdan, porque claro, ya el abogado le dice que no cuenten nada de cómo lo hizo y tal, porque no se acuerdan nunca de nada, pero... Y es verdad que no se acuerdan de la mayoría de las ocasiones del abogado que le dice no puede admitir nada. Sí. El 99% se acuerdan. Y lo que quiero decirte es que nosotros tenemos el prisma de nosotros, si tú eres capaz de dar 50 puñaladas... Más bien ni una, pero bueno. En un momento determinado, si en un momento determinado pudieras ser capaz, te sentirías así tan campante, o sea, estarías fresco y como una lechuga. O sea, lo que yo digo es que hay gente mala que hace actos malos y son gente mala. Y no lo podemos ver desde nuestro punto de prisma de que nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Pero, fijaros que nosotros todos, en cierto modo, tenemos cierta capacidad también de reacción. Imaginaros que un señor está matando a vuestra hija, o la está violando, o la está no sé cuándo. Entonces, en otra cosa. En ese momento, nosotros también a lo mejor seríamos capaces. Entonces, otra de las cosas que yo he aprendido en el juzgado, que siempre digo yo que nosotros estamos en contacto con el 10% de la población que delinque, pues que también son gente que ha tenido la vida muy desgraciada.
nosotros somos unos privilegiados de tener un padre, una madre que hemos crecido en un ambiente que nos han protegido, de amor y tal, y ese tipo de amor y de protección que nos han dado en la infancia nos ha hecho un desarrollo de una persona más o menos dentro de una serie de criterios y de valores dentro de lo que estamos todos enseñados, ¿no? Vamos a decir. Pero hay gente que no. Hay gente que la ha maltratado, que su padre le ha pegado, que está a punto de matarla, que la ha violado, que no sé cuánto. Entonces, ese tipo de personas, ¿cómo se va a desarrollar después su ser humano maduro? Entonces, es que estás tocando además un tema que es súper interesante, creo yo. Claro. Porque es que son cuestiones que yo creo que están sin resolver, que podemos leer mucho en psiquiatría, podemos leer y gente muy experta, hay psiquiatras que son muy expertos. Pero yo creo que el ser humano muchas veces cuando dice, es que se ha suicidado, digo, es que lo hemos vigilado, porque es que yo he visto suicidios que se han vigilado las 24 horas, pero le ha dicho la mujer, estoy mejor, por favor, mira, como estoy mejor, me apetece comer pescado, voy a comprarme un pescado al mercado, que el mercado está aquí al lado, y cuando ha venido se la ha encontrado colgado. Es que el ser humano es que puede decidir en cualquier momento hacia el bien, hacia el mal o lo que él quiere. Entonces, prever el 100% del comportamiento humano, yo creo que es complicado. Además, mira, estabas diciendo eso y me he acordado de algo que yo viví en mi carne y nunca mejor dicho, yo no me metí en una pelea en mi vida, quiero decirte, puedo ser bocazas y todo ese tipo de historias, pero tengo muy claro a dónde me lleva cualquiera que tenga más capacidad física que yo, que suele ser el 99% de la gente. Pero me vi una vez metí en una pelea que yo ni me esperaba en una discoteca muy cerquita de aquí, donde tuve una experiencia en directo de lo que es que dos personas te puedan matar allí mismo y no sepas cuál es el límite de algo que yo ni concebía que eso fuera posible. Lo que sí recuerdo es mientras estoy recibiendo una paliza que después me explica el médico que estaba hecho por unos profesionales y dice, tú has hecho deporte de joven porque te han tocado para reventarte los riñones, la historia, etcétera, para intentar reventarte, que se te claven las gafas en los ojos, por suerte saltaron en 1000 pedazos. Ahí me di cuenta de una cosa. Primero, llegado un momento no sientes dolor. Hay un momento donde el dolor se paraliza y el cerebro... Y segundo, si yo en aquel momento hubiera tenido una pistola, algo contundente, me cargo esos dos tíos allí. O sea, hay un momento donde aparece algo que yo desconocía que formara parte de mí. De hecho, además, dándome una paliza, había un compañero mío que me sacó, yo seguía enfrentándome a una tribu de matones que al que más le llegaba por aquí, por debajo de la tetilla, quiero decirte, y yo era como una cosa ensangrentada y es decir, me descubro un ser que hay sometido a un determinado tipo de estrés y tal, que yo no reconozco, evidentemente, pero que eso es posible, me refiero. Claro, por eso yo, que he visto muchas personas que han estado en este lado oscuro, pues no sé, no es justificarlas, porque la violencia no tiene justificación, pero bueno, la historia también te puede enseñar dónde se puede llegar uno, ¿no? Vamos ahí otra vez a las cicatrices. ¿Quién ha leído las cicatrices o algo de las cicatrices? Me parece que estabas tú por ahí. Entera no todavía. Entera no, pero vamos, te hemos dicho que lleva ya lo suficiente para que te convalide, así que te va a tocar. Esto es un club de lectura, ¿no? Pero ponte un poco, ¿tú ves bien o no? Vente aquí. Irma es compañera mía de taller de escritura. ¿Ella también es escritora. Bueno, ¿Tú también eres forense? No, escritora. Ah, tú eres escritora. ¿Cuál es tu nombre? Isma Trujillo. Isma Trujillo, vale. Isma Trujillo, tu cuento infantil, no trabajáis en el mismo negociado. No, los tuyos no son tan salvajes, tus personajes. No. Cuéntame Pues qué te ha nada, parecido. Digo que no la he terminado, que estoy muy intrigada. Me está gustando mucho la abogada, o sea, cómo está llevando y dirigiendo al personaje que todavía, bueno, es que tampoco lo quiero desvelar aquí por si no lo han leído. Cómo han sido los asesinatos y, o sea, quién es en realidad, ¿no? Tú todavía no lo sabes. No, yo todavía no lo sé.
Y nada, me está gustando mucho, me está interesando cómo describes, como tú dices, a la hora de enfrentarte al cadáver y muchas cosas que, bueno, pues yo no tenía ni idea ni desconocía. Y está muy interesante, me está gustando. Es que una de las cosas más interesantes es cuando el forense, lo que yo he dicho, es que cuando hay una autopsia no solamente se reconstruye de que se ha muerto, en este caso se mueren por estrangulamiento. Entonces, determinar porque otra de las cosas que a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando hay una novela, le han estrangulado, y yo, qué suerte, porque una autopsia de una estrangulación es muy complicada, hay que disecar músculo por músculo el cuello, levantar todo, entonces, y luego además tú ves, muy importante, si se ha defendido, si no se ha defendido, o sea, es que tú tienes que reconstruir totalmente ahí los últimos momentos de la víctima y eso te va a dar mucha información, primero en el levantamiento y después, porque en este caso aparece una serie de cosas en el levantamiento, aparece la forma y con lo que se le hace, es importante, y eso todo lleva después a hacer la autopsia, a ayudarte y a reconstruir todos los últimos momentos de la víctima y nos ayuda después a descubrir, porque todo esto, la finalidad es saber después descubrir quién es el culpable. Eso. Y también cómo tratas el tema de las chicas estas que están escondidas y... es un tema muy importante. Un tema doloroso, también. es verdad que se ve de forma objetiva, ¿no? Pero que, bueno, es un tema doloroso y que está a la orden del día en la prensa, vamos. Ahora se está tomando en serio eso, es la trata de mujeres. Acláralo porque quien esté viendo esto después sí. Hay un elemento importantísimo en la trama que tiene que ver precisamente con la trata de blancas. De mujeres. Ahora se llama, la trata de mujeres de blancas. Ahora ya no se llama así, se llama trata de mujeres con fines de explotación sexual. Vale. Porque las hay blancas, negras y de todo esto. Yo lo que quería tratar también es este tema, porque muchas veces cuando aparece que es una prostituta nos parece como que son mujeres que más o menos... Sí, que ya han tomado una decisión. Que ya han tomado una decisión y como se han metido en la mala vida, porque se merece lo que les pase. Claro. Y yo ahí lo que quiero tratar es que esas mujeres normalmente son engañadas, traídas a estos países, donde se les promete un trabajo, se les promete otro tipo de bienestar, las encierran, le quitan pasaportes y las tratan como esclavas sexuales, ¿no? Y luego esta mujer es una madre, es una hija, tiene familia, entonces si es víctima o la matan, pues también hay un sufrimiento alrededor, no solamente el sufrimiento de la propia víctima, que también intento reflejarlo, sino también el sufrimiento de lo que genera alrededor de sus familiares, porque ellos los dejaron en su tierra. Hay algo que está presente en la novela, que es como una especie de sentimiento, sin estar demasiado subrayado, lo que me parece que está bien, de una cierta sororidad que es como interclasista, es decir, es con las mujeres, incluso mujeres que están puestas en una situación de sospecha, incluso dentro de la trama, es decir, a ver, hay algunas que sí. Donde se pone el foco y dice, hostia, la asesina, esta es la asesina, ya después se van resolviendo, no decimos más nada, pero hay una cierta sororidad en general, donde se cuenta también todas estas cosas de, mira nene, si estás leyendo esto, lo digo por mí, me toca ser nene, nos lo trabajamos, tenemos más horas que un tonto, mantenemos siempre hay una cosa de empatía entre amigas que parecen, Carlota tiene esa habilidad, que tampoco es muy meticona, pero esa habilidad de estar dándose cuenta. Yo ahí lo que quería un poco es, Carlota es una persona que representa la justicia, igual que el juez, sí. Porque es una persona que tiene que hacer una autopsia y tiene que ser equilibrada, y ahí se hace tambalear un poco porque es su amiga, claro. Es la que posible asesina, entonces claro. ella tendría que tomar carta en el asunto, y ahí ella se tambalea un poco sus principios. Sí. Eso lo pones ahí como que está muy bien, que es un elemento de trama, un elemento de tensión y de crisis. Yo quería también decir una cosa que a mí me llama mucho la atención, es decir, hay algunos momentos que son muy brillantes desde el punto de vista literario, no sé, porque no hemos leído nada de la y me gustaría, por ejemplo, porque creo que más allá de la historia, que está claro que es una historia que te atrapa y que yo le decía hace un momento a Inés, yo soy un lector joío, un lector puñetero, porque encima tengo que leer de una cantidad descomunal de libros por trabajo y no a todos les saco el mismo placer, entonces pónganse en mi lugar.
y tal, y le contaba un poco, digo, este momento a mí al principio me costaba, estaba ahí porque estaba diciendo, yo no quiero leer, quiero tirarme en el sofá, que me dejen tranquilo. Pero quiero leer un capítulo porque hay distintos tonos en la novela. Sí. Que tienen que ver con, digamos, con el relato, como yo decía, un poco intentando hacer una imagen gráfica. Cuando está Carlota es como si hablara una Cam que tiene aquí y que habla como Carlota y que se expresa como Carlota y tiene un sistema de narración un poco más pausado, casi como la mirada de Carlota, que le obliga a ser muy minuciosa, que tiene que ser muy minuciosa, en todo lo que hace y tal. Tiene que ir detalle a detalle. Espérate, ¿dónde está el Porque capítulo? es que se basa en los detalles en las autopsias. Es que en la autopsia no aparece un libro que dice, me he muerto de esto. No, tienes que ir poquito a poco. Esta gente que decía lo importante está en los detalles. Es verdad. Dios está en Sobre los todo detalles. en la novela, perdona, en la eso era novela de- negra son Sí. importantes los indicios. Porque a mí me gusta poner indicios para que vayáis descubriendo quién es el asesino. Porque yo quiero que lo descubráis, pero que seáis listos descubriéndolo. No lo voy a poner delante tan fácil. Y que no te enteres en la página 120, porque entonces al final de ¡buah! Directamente. El capítulo 12, Evelyn, es uno de estos capítulos donde cambia el estilo completamente que lleva la novela. Es que es un poco duro. Dice que, hombre, si hay novela negra, tiene que ser un poquito duro, pero que es literatura, está oscuro, tiembla. El sujeto parece frío, no puede respirar. Son como agujas clavadas en su pecho. Se toca la cara, la siente húmeda. Es sangre. Al rozar la nariz hinchada y torcida se le escapa un quejido de dolor. La mano ensangrentada se apoya en la pared para no desplomarse. No sabe el tiempo que ha pasado encerrada en el sótano. No siente el dolor de los golpes, solo el dolor que presiente de no volver a ver a su hijita Paulina. Vino para ganar plata, para sacarla de la pobreza. No puede evitar la rabia. Ese malnacido me engañó con promesas de trabajo. Oye como alguien baja las escaleras. En la penumbra lo ve acercarse. Otra vez golpes, no lo podré soportar. Esta vez le ata las manos, pero antes se revuelve y puede arañarle los brazos. No se puede defender. Siente como la penetra y le rodea el cuello con un pañuelo. Cada vez siente que le aprieta más. Su mano le tapa la boca con fuerza. No puede respirar. Virgencita, ayuda a mi hijita. Su último pensamiento. Esta me parece una página ejemplar. Esta es desde el punto de vista de te voy a mostrar, no te voy a mostrar como hasta entonces prácticamente, que es la llegada al lugar del crimen, el cadáver por allí, algunos muy graciosos. Este por ejemplo, bueno, gracioso, no es la palabra. Como además está situada en Málaga, es curioso cómo Málaga se ha convertido poco a poco en un escenario que puede ser literario y artístico. Los novios que se están dando el lote, como se decía, que es una cosa que se llama esa escena me encanta a mí también, sí. que están allí y de pronto se Pero tropiezan. es que las cosas son así, ¿eh? Las cosas son así, ¿no? Es que al final los cadáveres lo encuentra la gente que tú no te esperas cuando está paseando al perro o cuando está en esto, es que es así. Y estos están muy... Claro, porque se metieron en un sitio donde había un cadáver, pues claro, se metieron un poco a meterse en se encontraron un cadáver. Oye, ¿y está satisfecha? Porque yo me imagino que una persona que se convierte en forense y que parte de su trabajo consiste en lograr descubrir con la máxima precisión, poner esas pruebas que permitan pues descubrir las causas, o si hay un homicidio, descubrir quién lo ha hecho, porque no todo el mundo está allí con la escopeta humeante diciendo me lo acabo de cargar, ¿no? O sea que hay veces... A veces sí, a veces no, claro. A veces sí, a veces no. Cuando tú trasladas esa parte al hecho de escribir, supongo que te irás con la exigencia encima de Inés Doménech como persona y profesional en su trabajo, es decir, como mínimo una novela de la que yo me sienta orgullosa, que no me pinten la cara como diciendo, niña. No, hombre, a ver, una novela tiene mucho trabajo detrás, Mucho, por supuesto, mucho, cierto. Tiene mucho de escribir y mucho de corregir. Claro. Y de escribir todo lo que has puesto y comprobar y releer y ver que no te has equivocado, porque a veces dejas un acabo y no puedes dejarlo suelto. Pero, a ver,
el escritor es el trabajo muy solitario y cuando termina esto hay lectores alfa, lectores beta que le dicen, bueno, esto me parece, esto no me parece, y al final acaba... Tú siempre te piensas que puedes hacerlo mejor, pero llega un momento en que ya tienes que decir, bueno, ya tengo que parirlo porque ya lo he trabajado lo suficiente, ¿no? Y ahí yo estoy contenta como quedó Cicatrices en el hielo, sí. ¿Y tu pareja? Porque aquí aparece un conflicto dentro de Carlota con su pareja. Están ahí en ese momento de cada día nos estamos separando más y el frío de tu espalda y esas cosas. Bien. ¿Tu pareja real, en la vida real, es lector tuyo y te...? No. No. Lo tenéis muy claro, ¿no? Para que no Mi te marido pase lo no que... tiene nada que ver con esta profesión y me dice que no le hable nada de esto, que le da mucho asco. No. Eso me gusta. Y una escena... Aquí lo pongo como que Javier es muy bueno con Carlota, que le ayuda y tal y cual. Pero en mi caso de vida real, no. Pero hay un momento donde Javier le dice, no me cuentes detalles. Eso sí no sería... Eso es de tu marido, ¿no? no quiere que le cuente nada. O sea que el éxito de vuestra pareja está en no hablar de... No tenemos nada que ver. Vale. Hay una cosa que tú sí me has dicho. Eso lo comparto con Carlota, que llama aquí mucho la atención y que a mí me ha gustado huerto, especialmente, ¿no? Que es el huerto. El huerto. Carlota tiene un huerto y Carlota tiene un huerto y sabe de lo que habla. Porque, a ver, que yo tenía también... Bueno, quería hacer un paralelo. El huerto también tiene un significado simbólico aquí, porque va paralela al ánimo de Carlota y conforme le va pasando, tanto en su vida profesional como en su vida personal, sobre todo, ¿no? Pero sí que sí que tengo huerto, y gracias al huerto... En eso sí que Carlota se parece mucho a Inés. Es que, por ejemplo, en las épocas duras de la pandemia... el poder tener un pequeño jardín donde estar y tener un pequeño huerto ha sido fundamental porque es que tienes que desconectar y en nuestro trabajo además tienes que desconectar porque es que si te llevaras el trabajo continuamente, porque es que vemos cosas tan horribles. Claro. Es que yo ahora si empiezo a pensar cosas horribles me dice a venir boom, 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 boom. Entonces tienes que coger y llegar a un momento en que tienes que decir, pongo la mente en blanco, porque es que si no continuamente estarías pensando, ¿no? Estoy de acuerdo con eso y además voy a aprovechar para hacer un pequeño anuncio publicitario. El mes que viene tenemos aquí, presentamos 3 libros, 3 a la vez, de la editorial que bajo mi punto de vista mejor trata los temas medioambientales y naturales, que es Errata Naturae. Y entonces acaba de sacar 3 libros, uno de ellos una novela gráfica de Simón Ogó, que es un autor de cómics, historietista francés, muy premiado, que cuenta la historia, se llama El Oasis, de cómo convirtió una cosa en huerto. Y entonces los que hemos tenido huerto y hemos disfrutado de todo el placer de la contemplación... Es duro, porque hay que trabajar. No, es durísimo, es más duro. Decía Horacio, que también tenía huerto, que el huerto, el jardín, en el fondo es una dedicación impresionante para vagos, que tienen que trabajar mucho al principio. Sí. Porque trabajan mucho para construir una posibilidad. Las malas hierbas siempre te están comiendo. Sí, pero es que nosotros también estamos muy obsesionados con las malas hierbas. Yo aprendí que las malas hierbas no son tan malas. Pero bueno, hay una cosa que sí me gusta, es en qué medida, y tú lo sabes y lo estás contando aquí, no es solo un entretenimiento para, digamos, desconectar. Es decir, podías estar haciendo maquetitas como hacen algunos tíos. Bueno, cada uno le llena. Cada uno le da por un lado, o puzzle, o macramé, o todo lo que tú quieras. Se pueden hacer un montón de cosas, pero es verdad que la relación con la planta y el huerto, como una relación con la vida, y en el fondo con la vida y con la muerte, y darte cuenta, es una relación emocional, energética, y yo te diría hasta espiritual especial. Yo eso lo tengo claro. Por eso nada más que hablo con los que tienen huerto, no sé hasta dónde tú lo llevas. No, hombre, yo sí, para mí, yo soy muy amante de los animales y de las plantas, eso sí, y a mí me han servido, ya digo, para desconectar, fundamentalmente. Y
Y bueno, mis lectoras, amigas, que yo tengo un club de lectura, pues me dicen, tienes que participe más el huerto y las plantas en tu novela, porque y digo, es verdad, digo, pues la siguiente a lo mejor pongo algo más, porque sí que es verdad que las plantas y los animales, y bueno, a mí me producen una sensación de bienestar que me compensa, ¿no? Todo lo que veo, ¿no? Y hay otro tema que para mí me preocupa mucho, pero que es la clave de la novela, que no quiero, pero que a mí también me preocupa mucho y quería sacarlo aquí también, ¿no? No quiero decirlo aquí porque vais a leer la novela, y entonces es la clave de lo que le pasa a Fernando, de Arturo, de la relación de Arturo con Fernando. Vale. Entonces eso es otro tema que también quería tenerlo presente. Hay un elemento que está y que además, aunque se va descubriendo muy poco a poco y realmente se termina de revelar definitivamente al final, cuando tienes la circunstancia de vivirlo de una manera cercana. Yo tuve una pareja que había pasado lo que le pasa a la primera víctima de la película, de la novela, y no lo entiendes muy bien. Cuando tú no has vivido eso es como algo que tardas mucho en entender cómo afecta, pero afecta a un nivel tan devastador. Sí, porque cuando un padre hace daño a un hijo es una cosa incomprensible. Vale. Entonces yo, por ejemplo, ahí en el instituto también tenemos una serie de psicólogos que trabajan porque, claro, cuando hay maltrato infantil o abuso sexual en infantil, ellos también lo tratan, ¿no? Y bueno, pensar que tu padre está a punto de matarte es una cosa que nunca llegas a aceptar, ¿no? Que te ha hecho daño, eso es muy difícil de aceptar. Y es más, porque tú sí sabrás, digamos, estadística y conocerás más. Hubo un tiempo, que no sé por lo que fue, que por lo que sea empecé a descubrir, a rascar y a darme cuenta que los abusos, las mujeres abusadas, y además en entornos casi siempre familiares o muy cercanos, era una cosa mucho más común de lo que yo me podía imaginar. Desgraciadamente. Y nosotros nos llaman desde el materno infantil y normalmente cuando bueno, es que tengo muchos casos desgraciadísimos de este tipo de cosas, ¿no? Y nos llaman el materno y siempre lo exploramos con la pediatra y con esto, ¿no? Y normalmente son padrastros, bueno, incluso padres o convivientes o familiares, abuelos. Yo tuve también un caso horrible de una chica de su abuelo y tal, horrible. Y ahí sí hay una clarísima diferencia de género. ¿En qué sentido? Sí. Me refiero, es decir, sí, la mayoría de abusadores son masculinos hacia niños, niñas. Es vale. Que además no tiene sexo porque si veis hace poco al chico este, ¿os acordáis del caso de este que mató a un niño que había secuestrado del parque? Sí. Y cuando llegó y empezó a gritar y tal, ya el niño lo había estrangulado. Sí. Pues antes había abusado de una niña. No ya había llegado a matarla, pero había abusado. Y luego había cogido a un niño en el parque. Pero este llegó a matarla. ¿No os acordáis de este que lo había cogido del parque? Le dice que le había enseñado un perrito y lo llevaba a su casa. Y a este, abusándolo de él y tal, le cogió del cuello para callarlo y eso, y lo llevó a matar, a asfixiar y a estrangular. En la novela hay un momento donde el personaje de Carlota se encuentra con una situación que le despierta el déjà vu, actúa como la Madalena de Proust y sí. le abre un recuerdo que ella quería ocultar y que tiene que ver con Bueno, es que una de las cosas que pasa en Cicatrices en Hielo, hombre, que se desvela un poco el pasado de Carlota, claro. Que hombre, algo traumático tiene que tener, si no sería... Claro. Y que lo que hace ese pasado traumático, lo que hace enfocar su vocación como médico forense. O sea, descubrimos por qué una persona toma esa decisión. Tomó esa decisión en ese momento. ¿Hasta qué punto? Pero hay una cosa que es la respuesta física. Carlota, que además sabe que controla muy bien en general sus emociones, o lo intenta, ahí no puede, hay un momento donde tiene que pararse después de ese levantamiento que ha hecho, vomitar. ¿Cuántas veces a ti te ha sucedido, y sobre todo supongo que en los primeros tiempos, que es algo que le sucede normalmente a todo el personal sanitario, que tiene que establecer
una cierta distancia de lo que Sí. está sucediendo, porque si no, no Pero puede hacer su trabajo, ¿no? El médico, efectivamente, pero yo creo que el médico desde primero de medicina, que ya tiene el cadáver para hacer las prácticas y tal, te tienes que distanciar, porque tan duro es encontrarse un cadáver, porque yo me digo, bueno, el cadáver es duro, pero sobre todo por nosotros tenemos que reconstruir todo el final de la víctima y tal, pero realmente esa persona no la conoce. Pero yo también que he tenido medicina clínica, y decirle a un chico de 20 años que tiene un cáncer terminal y que se va a morir en 6 meses tampoco está nada fácil. Claro. Entonces, quiero decirte que el médico siempre está en contacto con el dolor humano. Y entonces, o se distancia o no puede vivir. Tienes que hacer una barrera cuando llegas a tu casa y porque si no, no puedes vivir. Aunque es difícil, porque te digo, el médico, yo he estado estudiando toda mi vida, porque claro, para estudiar medicina tienes que sacar buenas notas. Cuando estudias medicina tienes que estudiar muchísimo. Después tienes que estar al día, tienes que estudiar muchísimo. Después tienes que estar estudiando. Entonces siempre estás estudiando, con lo cual siempre estás con la cosa de que tienes que aprender más, tienes que saber más y siempre estás con tus temas, ¿no? Y a veces, pues cuando nos reunimos 3 médicos solamente hablamos de medicina, pero es que la medicina te absorbe mucho de tu vida, ¿no? Pero bueno, tienes que intentar también y necesitas también desconectar, ¿no? Y yo creo que eso también es otro de nuestras destrezas para poder sobrevivir, ¿no? Cuando te dedicas también, aparte que teóricamente esto, pues vamos a ponerlo también que... Sí, pero escribir me sirve más como una liberación. Por eso. O sea, que lo iba a poner... Porque aquí yo me tenemos divierto el huerto, mucho sacando y digo, el es que voy a poner huerto y este la malo. novela. Aquí Sí. juegas un poco, Sí. porque tú eres, digamos, eres el dios o la diosa del puzzle. Eres Sí. quien toma la decisión de decir esto va a ser de esta manera y decidir de alguna manera también... Supongo que hay una parte psicológica, simbólica, donde Claro, tú diriges claro, y el quieres escritor- que la sociedad tenga un cierto elemento de justicia. Según Claro. según tu experiencia, ¿en la mayoría de las veces se produce esa justicia en la vida real o no? A ver, yo eso pongo una frase del juez porque para mí yo siempre he pensado que yo, por ejemplo, trabajo para coger al culpable y siempre en la novela cogeré al culpable. Y lo comenté con los jueces y hay una frase en la novela que dice, el juez lo que le preocupa es que haya un inocente dentro. O sea, a los jueces les preocupa mucho más que haya un inocente dentro de la cárcel que un malo fuera. Claro. Porque es verdad que nosotros tenemos un sistema bastante garantista, entonces siempre hay que poner la prueba y tal, y para que un señor, hombre, hay equivocaciones como la de Dolores Vázquez, que también se metió en la cárcel injustamente, pero hay casos, espero que sean puntuales, yo creo que hay más malos fuera que inocentes dentro, y eso espero, para eso trabajamos, vamos. Tú eres seguidora también de los documentales, la serie y todas esas cosas que donde hay true crime, que se llama ahora me pongo como género. Bueno, de hecho, yo me pongo nerviosa, porque es que veo tanta barbaridad, porque es que hace poco me dijo uno amigo que tiene un programa de radio, mira este documental y tú me lo comentas como médico forense, tal y cual, pero claro, es que los documentales meten mucho sentimentalismo de lo que dice, claro. Es un no sé qué caso me parece el de este que mata al marido de una periodista, que al final es suicidio, pero que dicen que se la han matado a la familia. Ah, el que era el marido de... ¿Cómo se llama? La que presenta lo de la costura. Es que no sé cómo se llama. Esta no sé. periodista que estaba en Canal Plus y que sí. tenía un marido que era muy guapo, que se que suicidó. la cámara, ese. No se suicidó. Sí, aparece como se suicidó, pero la querían implicar a ella en todo el proceso. Exactamente. Sí. Entonces yo empecé a verlo y digo, pero a ver, yo lo que quiero ver es el informe de autopsia. Lo que te digo, tú tienes que tener, si no objetivo, para esto. Yo, con lo que dice la madre de él, es que la ha matado, es que ha pasado esto, es que él se fue ella de viaje. Tú dices, bueno, si la pobre a lo mejor se fue de viaje con los amigos para despejarse, yo qué sé por qué se fue. Entonces, ahí se mezclan muchas cosas afectivas que yo en mi trabajo tengo que dejarlas fuera. Entonces, yo a mí ese tipo de cosas no. Normalmente la prensa, digamos, por esta necesidad de cebar muchas veces el morbo de la gente de quién será el otro, y esa voluntad de sospechar de todo el mundo que nos encanta. Yo solamente le digo que los levantamientos que yo voy o las cosas que yo hago, después las leo en prensa y no se parecen nada a la realidad. No. Claro, pero si se contase la verdad tal y como es, a lo mejor se vendían 2 periódicos. Eso sí. La verdad es mucho más aburrida. Yo me acuerdo la primera vez que estuve trabajando como un par de años en Canal Sur, en un programa que hay por las mañanas, o había por las mañanas, donde prácticamente se llamaba La Mesa de Actualidad. La Mesa de Actualidad eran asesinatos, básicamente. Era Dolores Vázquez,
Era el momento aquel en el que estaba con Dolores Vázquez, ¿cómo se llamaba la niña? y Rocío Bárnico. Rocío Bárnico, sí. Rocío Bárnico. Que Y era hay todo el santo día y tú descubrías que realmente aquello era el cebo para todo el mundo quería tomar una decisión y nos convertíamos todos como en jueces potenciales yo creo, el médico forense veréis pocos en la prensa porque nosotros estamos a la orden del juez y nosotros, en realidad los casos no son nuestros, son del juez. Entonces yo cuando he sido directora, por ejemplo, jamás hemos dicho nada, por lo menos yo no he permitido, ni yo he dicho nada nunca, porque yo creo que esos casos son el juez el que si quiere dar una información bien, pero nosotros no debemos. Que la policía lo hace, pues su problema, pero nosotros como médicos forenses no nos veréis en la prensa. ¿Y los colegas de tu Y además profesión? cuando, por ejemplo, me hacen una entrevista a mí, yo digo, yo hablo del libro, pero de cualquier otra cosa no hablo. Vale. ¿Y los colegas de tu profesión te dicen, oye, no has puesto bien? Bueno, ¿Qué te dicen? algunas de mis amigas la han leído y sí les ha gustado. Lo que pasa es que para ellos es trabajo y a lo mejor no les gusta mucho leer o la novela negra o yo qué sé. Pero sí, a los que la han leído sí que les ha gustado. Oye, quiero hacer alguna pregunta, ¿no? Que ya estamos casi... Una preguntita, sí, por favor. Dale el micro. Y dime tu nombre. No, lo necesitamos porque... Para que se oiga. Vale, gracias. A ver, yo quería 3 cositas. Una, es que antes has comentado en Galicia se hacía en piedra y no has terminado de decir la frase. Sí. No, sí, me he ido. A ver, es que muerte nupcial está hecha en los años 90, donde todavía no estaban los institutos de medicina legal. Entonces, ¿dónde hacíamos la autopsia? En lo que se llama depósito judicial de los cementerios. Y la autopsia se hacía en la piedra. ¿Sabéis? La piedra es una mesa de mármol, tamaño de 2 metros que es esto, y con un agujero donde sale la sangre. Entonces, yo he hecho autopsias sin luz, sin agua, y a lo mejor con la Guardia Civil alumbrándome con linternas, porque es que así empezamos. Y eso se ve un poco más. Y luego la guardia, tenemos una guardia permanente, es decir, el juzgado, sobre todo un juzgado donde había 2 juzgados, si yo era la única forense, yo estaba de guardia los 365 días del año. A cualquiera tenía que estar yéndote a un levantamiento, ¿no? Así estuve como 15 años. Y después ya, pero con el Instituto de Medicina Legal, que ya el Estudio de Medicina Legal, ya nos dividimos un poco, porque tú allí ibas a un levantamiento y allí hacías la autopsia y si tenías lesionados, después ibas a pasar lesionado, o sea, era agotador. Pero ahora aquí en el instituto tenemos 3 servicios, lo que he dicho antes, servicio de psiquiatría, de clínica, de patología y la unidad de valoración forense integral de violencia de género. Entonces ya tenemos el trabajo un poco más dividido, es un poco más cómodo, hacemos guardia de 24 horas y entonces ya vivimos un poco mejor. Pero yo ahí lo que quise reflejar era el forense de los años 90, que hacíamos de todas formas seguir mirando, porque los cementerios son muy bonitos, los pueblos y tal, y veis que todavía sigue habiendo una casita al lado que pone depósito judicial. Sí. Y por ejemplo, si vais pronto a ver, se va a rehabilitar, por ejemplo, la sala de autopsia, porque nosotros empezamos a hacer la autopsia en el cementerio San Miguel. Si entráis en el cementerio San Miguel a la mano derecha, ahí estaba la sala de autopsia, ahí es donde empezamos a hacer. Y la vamos a rehabilitar y se ve allí, hay 2 mesas que son de mármol, son como como una mesa alargada donde se ponía el cadáver, y debajo tiene un agujero y allí sí había desagüe, allí poníamos un cubo, en los depósitos judiciales poníamos un cubo y allí íbamos echando. Y bueno, después las vísceras se meten dentro del cadáver, ¿no? Pero lo que es la sangre que sale, mientras que abre y víscera, pues todo se va cayendo. Si hay un desagüe, y si no, pues caía en un cubo. Madre mía. Y otra cosa, ¿tendréis una preparación psicológica para poder poner la barrera entre la profesión y vuestra vida? ¿Tenéis una preparación? ¿Tenéis ayuda? ¿O eso os preparan antes? Bueno, nosotros tenemos una cierta noción de psiquiatría, pero bueno, teóricamente ahora se hace como una especie de... No, pero nosotros no tenemos ningún apoyo psicológico ni nada, no. Lo que hacemos hacemos lo que podemos. Ya para terminar, Héctor, como has comentado que lo del periodismo, que si no hay un muerto parece que no hay noticias. Yo soy mayor y recuerdo un periódico que se llamaba El Caso, claro, que era para ver... Iba a comentarlo. Eso. Pero es que ahora todo es El Caso. Sí, todo es El Caso, es cierto. Y no sé si recordaréis un programa que había, Ustedes son formidables, y hablaban sobre cosas hermosísimas y tal, y creaban, las buenas noticias, ¿no? Creaban claro, como otra actitud social. Entonces yo creo que sí que hay buenas noticias, lo que pasa es que no las ponen. Hombre, hay una cuestión
hay una cuestión que está claro. Es decir, aunque yo me he negado siempre a ese principio, y por eso he sido siempre freelance dentro de mi profesión, tengo que reconocer que desde el punto de vista de que si tu objetivo es lograr atraer más a la gente, se le atrae más con, digamos, las bajas pasiones, con todo aquello que forma parte también de hay tu público, estado. es que hay público para eso. Existe Si no hubiera... el público y forma parte prácticamente de toda nuestra estructura humana. Es decir, lo otro exige una elaboración. Es decir, lo otro exige una elaboración y un punto de vista, no es tan sencillo. Yo me acordaba cuando hablabas del caso, me acordaba de una escena de una de las mejores obras de teatro de nuestro teatro español, de Enrique Jardiel Poncela, que se llama Eloísa está debajo de un almendro, que básicamente es la historia del intento de descubrimiento de un crimen que aparece y quién es el asesino, pero todo dentro de un aire, digamos, de humor. La primera escena, que es un prólogo, que algunas veces no se pone, están el novio y la novia en un cine intentando pelar la pava, eran otros tiempos, y está la suegra allí en medio. Y entonces, ¿qué es lo que utilizan? Y dice, la suegra no nos deja sentarnos y tal, no me puedes coger la mano porque está echando, y dice, perdona, he traído el caso, y dice, ¿y trae crimen del bueno? Le sueltan el caso y entonces ya la otra se olvida y ellos pueden meterse mano directamente. Y era como demostrar que eso es algo, digamos, un gancho, y tiene que suceder, porque si no, entre otras cosas, nuestra querida Inés no vendería un libro si a la gente no le interesara el crimen y saber quién es el asesino, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Porque ya no... La 8:25. Nos hemos engolfado. Bueno, Inés, darte las gracias, deciros a vosotros que ahí están los libros, que lo compren ustedes, porque además la librería vivimos de eso, de vender libros, y esperando la próxima novela de Inés, porque hay una próxima novela, ¿no? Queda Carlota para rato. Bueno, para rato no sé, pero una próxima sí, todavía hay temas por resolver. Ya irá llamando a la puerta. Nos gusta Carlota, queremos que siga Carlota, queremos que siga Inés escribiendo y enseñándonos tanto sobre la naturaleza humana, y en este caso que, como ya se está demostrando, las mujeres pueden ser también las heroínas de la fiesta sin necesidad de pegarle una paliza a todos los que están alrededor. Os pido un fortísimo aplauso, para Inés Domenech. Muchísimas gracias, Inés. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a vosotras por estar aquí, vamos.